Bienvenidos mis amigos y amigas a Verdades que Liberan con su amigo el pastor Juan Carlos Ulloa. El Señor les bendiga en gran manera en esta nueva semana que estamos empezando y queremos comenzar una semana de bendición con palabras de bendición para cada uno de ustedes. Me gozo de poder estar aquí un día más. Cada día es un regalo de Dios y poder compartir la palabra de Dios es un regalo aún mayor y un gran privilegio. Quiero compartir con ustedes hoy un tema muy interesante. Yo lo he llamado, si tus zapatos hablaran, ¿qué pasaría, verdad? Muchas personas usan frases muy, tal vez poéticas, románticas, y dicen, mira, si esta almohada hablara, te contara todas mis lágrimas. Otros dicen, bueno, la luna es testiga de cuánto te he amado y de todo lo que he vivido contigo. Y así cuantas frases que tal vez usted ha escuchado. Hay una hermosa canción que habla de la tierra de Palestina y dice, estos muros son testigos mudos de toda tu historia. Mucha gente utiliza estas frases para decir, mira, aquí hay alguien que testifica lo que yo he pasado, lo que yo he vivido. También en la Biblia encontramos frases como esas. Dios usó una frase parecida. Ahí en el libro de Deuteronomio 4:26, Dios dijo, al cielo y a la tierra pongo por testigos de que si ustedes se apartan de mis caminos, van detrás de los ídolos, van a perecer como nación, van a desaparecer de la tierra que les he dado como herencia. Dios dice, pongo a la luna, pongo al cielo, pongo a la tierra como testigo. También en el libro de Josué 24:27, Josué dice, esta piedra es testigo de que ustedes han hecho un voto, una promesa de adorar solamente al Dios verdadero, de adorar a Jehová de los ejércitos. Josué está diciendo de una manera figurada, miren, esta piedra va a testificar entre ustedes la decisión que han tomado de no seguir otros dioses, sino de seguir al Dios verdadero. Entonces, muchas de estas frases donde utilizan cosas inanimadas como si fueran que tuvieran vida para decir, bueno, ellas van a testificar. Así también hoy encontramos muchas frases como esas que dicen, bueno, tal cosa testifica de lo que yo he pasado, de lo que yo he vivido. Hoy en día la tecnología, usted puede ver, incluso hay programas que se llaman cámara escondida, donde a usted le están grabando todo lo que usted hace y usted no se da cuenta. Hoy en día en las calles, en los semáforos, en muchos lugares, hay cámaras de seguridad que están grabando todo lo que sucede a su alrededor. Muchas personas, tal vez personas como que han hecho daño, delincuentes, han sido atrapados gracias a las grabaciones de estas cámaras de seguridad que están en muchas ciudades, por todos lugares, y son testigos de esas cámaras, esas grabaciones de todo lo que usted ha hecho, de todo lo que nosotros hacemos. Imagínese, en cualquier lugar que usted va, usted puede encontrar cámaras de seguridad que están grabando y siendo testigos de cualquier cosa que usted haga. Si usted se sube a un taxi, si usted se sube a un bus, ahí están esas cámaras de seguridad. Donde quiera que usted vaya, hay cámaras de seguridad. Y esas cámaras muchas veces sacan situaciones a veces vergonzosas, para otros chistosas, o tal vez situaciones comprometedoras que testifican algo que usted ha hecho y usted no lo puede negar porque ahí está la evidencia. En nuestra vida, ¿qué podríamos decir? Que hay algo que testifica todo lo que hayamos hecho. Y por eso yo quiero tomarlo figuradamente de esta manera. ¿Qué pasaría si sus zapatos hablaran? Usted no podría decir a su esposa, mira, solamente fui al mercado, nada más. Y luego sus zapatos hablan y su esposa le pregunta y le dice, ¿a dónde fue mi esposo? Y él dice, bueno, se fue a tal discoteca, luego se fue donde la vecina, luego se fue a otro lugar más comprometedor y luego se fue a hacer tal cosa. Y entonces usted estaría envuelto en un gran problema porque sus zapatos serían los primeros chismosos y confidentes de su esposa. Imagínese, el
Problema en que muchas personas se meterían si sus zapatos hablaran. Figuradamente, los zapatos estarían diciendo todo lo que usted ha hecho. En la historia de Moisés encontramos una situación que la queremos relacionar con esta figura, acerca de su calzado. Y Moisés estaba en un lugar, en un desierto, pastoreando ovejas, y se va a encontrar con Dios en ese lugar. Y Dios le dice: mira, quítate los zapatos. Vamos a leerlo en el libro del Éxodo, capítulo 3. Dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la llama ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Si usted conoce la historia de Moisés, un niño hebreo que nace en una época donde los egipcios habían puesto un decreto de que todo niño varón tenía que morir. No querían que se siga multiplicando la nación de Israel. Les tenían miedo porque se habían vuelto poderosos y prósperos, así que los decidieron esclavizarlos y matar a todo niño que nazca, y luego pues solamente preservar la vida de las mujeres. Es así que los padres de Moisés lo esconden, y cuando ya no lo pudieron esconder, lo pusieron en el río Nilo, y ahí la hija de Faraón lo encuentra y lo adopta como su hijo. Moisés crece primero con sus padres y luego es entregado a la hija del Faraón, donde él se desarrolla como un príncipe, pero él conoce el origen de su nacimiento y conoce a los hebreos como sus hermanos, y siempre iba a verlos como estaban. Y es ahí que una vez él ve que un egipcio maltrataba a un hebreo, y por defender al hebreo mató al egipcio. Esto implicó que Moisés tuvo que huir de Egipto, irse como un fugitivo, dejando todo lo que tenía como la hija de Faraón, dejando tal vez las riquezas, los placeres y todo lo que podía encontrar como un príncipe de Faraón. Pero ahora, por matar a esta persona, a este egipcio, tuvo que huir y atravesar el desierto como un fugitivo. Y ahí es donde llega a la tierra de Madián y conoce a Jetro, que llegó a ser su suegro. En este lugar habían pasado muchos años y Moisés, ese fugitivo, ahora se había convertido en un pastor de ovejas. Y pastoreando esas ovejas es que él las lleva por el desierto hasta Horeb, el monte de Dios. En este lugar él va a tener un encuentro especial con Dios. Este fugitivo conoce a Dios ahora en este lugar. Se le aparece el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Sabemos que cuando la Biblia menciona al ángel de Jehová, estamos hablando de Jesucristo antes de su encarnación. Moisés ve que esta zarza está envuelta en fuego, pero no se consume. Tal vez Moisés acostumbraba a hacer fuego para calentarse usando estas zarzas, estos arbustos del desierto. Y podía ver la velocidad con que estos arbustos se consumen en el fuego. Pero esta zarza no se consumía. Era un fuego que no quemaba la zarza. Él entiende que esto es una visión de Dios y decide acercarse para ver. Dice: iré ahora a ver esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver,
Lo llamó Dios del medio de la zarza y le dice: Moisés, Moisés. Dios lo llama 2 veces y él dice: heme aquí. El Señor le dice: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Qué quiso decir Dios con esto de quita el calzado de tus pies? El lugar donde estás es una tierra santa. Santo significa separado, apartado, consagrado para Dios. Era un lugar, no cualquier lugar común, era un lugar especial, un lugar que Dios había escogido para Él manifestarse. Es el lugar donde más adelante Dios se manifiesta a todo el pueblo de Israel, le entrega los mandamientos. En este lugar, ahora Dios lo había tomado para Él y por eso se llama el monte de Dios, monte de Horeb, o también llamado la tierra santa. Y Él le dice: este lugar es santo, así que no te acerques a menos que te quites el calzado de tus pies. ¿Por qué Dios le pide a Moisés que se quite el calzado de sus pies? Hay otra ocasión también donde Dios le pide a Josué y le dice: quítate el calzado de tus pies, el lugar donde estás es santo. Cuando Josué también tuvo una visión de Dios, un encuentro con Dios. ¿Por qué Dios le pide entonces que se quite el calzado? Ahora, si usted ha visto esos programas donde hay un muerto y viene un grupo de investigadores y ellos toman los zapatos de la persona que ha sido asesinada o que ha fallecido y empiezan a estudiar qué encuentran en el zapato, ¿verdad? Encuentran lodo, encuentran barro, encuentran tierra, encuentran montes, maleza, cualquier cosa que encuentre, para ellos son pistas del lugar donde esa persona había caminado antes de que lo asesinaran o antes de morir. Y así dicen: mire, este barro solo existe en tal lugar, este lodo es especial de tal lugar, estos montes solo crecen en tal lugar. Así que él estuvo en un aeropuerto y luego pasó por un mercado y luego atravesó por un lugar lleno de maleza, y todo lo que encuentran en su zapato evidencia dónde esta persona había caminado. Así también en el calzado de Moisés estaba la evidencia de dónde él había caminado, y esa evidencia no era apropiada para estar ante la presencia de Dios, para estar en un lugar santo. Si usted conoce del campo, si usted conoce de ganadería, si usted conoce de las personas que cuidan ovejas, usted puede entender que cuando camina en medio de bastantes ovejas, las ovejas van regando en el piso ciertos regalitos que no a todo el mundo le gustaría pisar. Bueno, el campesino tiene que pisar, ¿verdad? Todos esos regalitos que las ovejas van regando por ahí. Y ahí quedan en sus zapatos. Así que imagínense cuánto estiércol de oveja podía haber en los zapatos de Moisés. Solo por decirlo así como pastor. Pero en los zapatos de Moisés había algo más. Podríamos utilizar simbólicamente los zapatos de Moisés para hablar de su pasado. Los zapatos de Moisés tenían marcas de esclavo, de un esclavo hebreo. Los zapatos de Moisés tenían marcas de sangre. Había matado a un egipcio. Los zapatos de Moisés tenían marcas de un fugitivo, de alguien que estaba huyendo del faraón, de esa nación, porque había cometido un asesinato. Los zapatos de Moisés tenían muchas evidencias de toda la vida que él había pasado, y ahora tenía también la evidencia, 40 años como príncipe y la evidencia de 40 años como pastor. Los zapatos de Moisés simbólicamente representaban toda su vida y todo su pasado no tan agradable delante de Dios. Y por eso el Señor le dice: quítate tu calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Si quieres acercarte a mí, no te puedes acercar con todo tu pasado encima, con todos tus pecados sobre ti. No te puedes acercar a Dios. Necesitas despojarte, como dicen Hebreos, de todo peso y del pecado que nos asedia. Dios es santo. Donde Él mora es santo.
Dios habita en la santidad. Usted no se puede acercar a Dios con los zapatos sucios, llenos de sangre, llenos de estiércol, llenos de arena de un fugitivo y llenos de todo su pasado. Usted necesita despojarse de sus calzados, necesita despojarse de todo su pasado si usted quiere acercarse a Dios. Es lo que representaría, hablando simbólicamente, hablando metafóricamente, del calzado de Moisés. Qué interesante es esto. Usted, para acercarse a Dios, necesita despojarse de todo. Él le dice: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Él está diciendo: yo soy el Dios eterno, yo soy el Shaddai, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No era cualquier Dios de los egipcios, cualquier Dios de los cananeos, era el Dios de todo el universo, el único Dios verdadero, el creador de los cielos y de la tierra. Ese Dios que la Biblia dice es santo, santo, santo. Ese Dios a quien usted no se puede acercar con todo su pasado. Usted necesita entregar ese pasado, despojarse de ese pasado para acercarse a Dios. ¿Cómo es posible eso? Solo hay una manera. Si usted ha leído la historia del progreso del peregrino, escrito por Juan Bunyan, que lo escribió en la cárcel, habla de un hombre llamado Cristiano que va caminando hacia una montaña y él va llevando un gran peso y tiene que atravesar muchas circunstancias para llegar allá. Pero al llegar a la montaña y mirar la cruz, se rompen las amarras de esa carga que él llevaba y esa carga cae y rueda. Así también cuando usted va a la cruz, es decir, cuando usted va a los pies de Jesucristo, cuando usted le entrega a Jesús sus cargas, su pasado, entonces usted puede acercarse a Dios. Jesús dijo: vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Vengan a mí. También el Señor dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Jesucristo. Cuando usted viene a Jesucristo, Él toma su calzado, Él toma sus zapatos, Él toma todo su pasado, y usted es libre de todas las evidencias que pueden haber ahí. Usted pasa a ser una nueva criatura, una nueva persona. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. ¿Cuánta gente vive cargando su pasado? ¿Cuánta gente vive arrastrando en sus pies las evidencias de todas las cosas malas que ha hecho y por las cuales no se puede acercar a Dios? En la Biblia nos cuentan la historia de David también. David se había quedado en su casa en vez de ir a la guerra, mientras sus generales, sus soldados y el arca de Dios estaban en la guerra. Él estaba durmiendo en su casa en la tarde y luego sale a la terraza y mira a una mujer bañándose, la codicia y luego manda a sus hombres a que la traigan. Tiene relaciones sexuales con esta mujer aún sabiendo que es casada. Pasan el tiempo y esta mujer queda embarazada. David quiere tapar ese pecado y ese embarazo y manda a llamar al esposo de esta mujer y hace un poco de cosas, y al ver que el esposo de esta mujer temía a Dios y no se acostó con su esposa para mentir que era el embarazo de él, David lo manda a asesinar con los propios enemigos, y luego él cree que ha tapado todo eso, hasta que un día llega un profeta y le cuenta la historia de un hombre que, teniendo muchas ovejas, le quita a un pobre la única oveja que tenía. David se enoja escuchando esa historia y dice: ese hombre debe morir. Y Natán le dice: tú eres ese hombre. ¿Tú crees que Dios no sabe todo lo que has hecho? No hay nada que se pueda esconder de los ojos de Dios. David creía que había tapado todo lo que él había hecho, su adulterio, ese asesinato como actor intelectual de ese asesinato, ese embarazo, ese adulterio. Pero en sus zapatos llevaba las evidencias de su pecado. Sobre él llevaba eso delante de Dios. Tal vez la gente no lo podía ver, pero Dios sí. Y David le dice, Natán le dice: tú eres ese hombre que le quitaste la esposa a Urías, uno de tus soldados, y mandaste a matarlo. Tal vez David decía:
Nadie sabe, nadie supo, nadie se enteró. Todo está bien, me he lavado las manos y no ha pasado nada. Pero delante de Dios estaba su pecado. Ahí estaban las evidencias. Él arrastraba en su calzado, por decirlo figuradamente, ese asesinato, ese adulterio. David se arrepintió y Dios lo restauró, aunque también sufrió las consecuencias de su pecado. Uno de sus hijos violó a su hija. El hermano de madre de esta niña, de su hija, mata al violador y más adelante matan a este joven Absalón, que había matado al otro por violar a su hermana. Y así la familia de David se manchó de sangre por causa de ese pecado. Pero también la caída de David produjo una mayor restauración en él. Y de ahí nacieron los mejores salmos, como el Salmo 51, donde él dice: Señor, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ten misericordia de mí. Y Dios perdonó a David y lo restauró. Y él reconoció que en su calzado llevaba las evidencias de su pecado y que aunque él parecía haberlo ocultado ante los ojos de la gente, había pecado ante el mismo rostro de Dios, y David pudo arrepentirse. Hay muchas personas a las que no les gusta que alguien les restriegue sus pecados en su cara. Se ofenden y dicen: tú no eres nadie para juzgarme. ¿Tú quién eres para señalarme? Si tú eres peor. Tú no eres nadie para decirme qué tengo que hacer o qué no tengo que hacer. Tú no eres nadie para decirme esto es malo. Yo sé lo que hago. En la Biblia encontramos la historia de una mujer a quien Jesús le encaró su pasado. En el calzado de esta mujer estaban las evidencias de su pasado. Es la mujer samaritana en el libro de Juan capítulo 4. Jesús va camino a Galilea y tiene que pasar por Samaria. Y ahí se sienta junto al pozo de Jacob y llega una mujer. Y esta mujer, Jesús le dice: dame de beber agua. Y ella se dice: pero ¿cómo tú siendo judío me pides agua? Jesús le dice: si tú supieras quién te está pidiendo agua, tú le pedirías y él te daría agua de vida. Y esta mujer empieza a conversar con Jesús y le dice: Señor, dame esa agua de vida. Jesús le dice: bueno, yo te doy esa agua de vida, pero primero ve y llama a tu marido. La mujer le dice: Señor, yo no tengo marido. Y Jesús le dice: eso has dicho con verdad, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Es decir, esta mujer vivía en un adulterio, en pecado. No era una mujer de buena reputación. Tal vez una mujer odiada, despreciada, discriminada, marginada, ahí en su sociedad. Iba por el 6º esposo. Y Jesús le revela este pecado en la vida de esta mujer. Y la mujer no se enoja, no se enfurece, no se resiente, sino más bien reconoce que Jesús era un profeta. Y le dice: me parece que tú eres profeta. Nosotros esperamos al Mesías, quien nos enseñará todas las cosas. Y Jesús le dice: yo soy el Mesías, el que habla contigo. La mujer regresa a su pueblo. ¿Y qué es lo que anuncia esta mujer? Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Mesías? Esta mujer no tomó la actitud que la mayoría de personas toman, de decirle: bueno, ¿quién eres tú para venir a hablar de mis maridos? ¿Quién eres tú para venirme a encarar mi pasado? Tú no eres nadie para venir a hablarme de lo que yo he hecho. ¿O a ti qué te importa? Esa mujer no tomó esa actitud, sino más bien reconoció su condición. Reconoció que en sus zapatos, en su calzado, sus zapatos hablaban y le decían al Mesías: mira, ella va por su 6º marido. Por decirlo figuradamente, porque estamos hablando de Cristo, quien escudriña la mente y el corazón. Pero esta mujer tenía un pasado no tan bonito, no tan digno, no tan honorable. Y Jesús la confronta con su pasado. Y ella acepta su condición y va a llamar a las personas para que vengan a conocer al Mesías, diciendo: Él me ha dicho todo lo que yo he hecho. Pero aunque Jesús le dijo todo lo que había hecho, no le había negado el agua de vida.
Es decir, esta mujer sabía que en Jesús había encontrado amor, aceptación, perdón, y que le estaba ofreciendo como el Mesías la salvación, el agua de vida. ¿Cuál es la actitud que usted toma cuando alguien encuentra las evidencias de su pasado? ¿Cuál es la actitud que usted toma cuando alguien encuentra en sus zapatos, cuando sus zapatos hablan y le dicen, esta persona es así, esta persona antes hizo eso, esta persona viene de aquí? Recuerde que hay un gran acusador que es el diablo y siempre le va a estar acusando y usa personas para señalar y acusar. Y le están, no, si él era así, no, si él era un borracho, un perdido, si esta mujer era de mala vida, y te señalan y te marcan y te discriminan y te estigmatizan diciendo, esta persona era así. Y Jesús conoce tu vida, pero Él quiere lavar tus pies. Él quiere tomar tu calzado y ponerte calzado nuevo, como hizo el padre del hijo pródigo, que dijo, póngale calzado nuevo y un vestido nuevo a su hijo que había regresado. Una vez Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Usted lo puede leer en el libro de Juan, capítulo 13. Y mientras Jesús lavaba los pies a sus discípulos, Pedro le dijo, Señor, tú a mí no me vas a lavar. Jesús le dice, si no te lavo, tú no tendrás parte en el reino de Dios. Pedro le dice entonces, Señor, lávame todo. Y Jesús le dice, no, el que está bañado, el que está limpio, solo necesita que le laven los pies. Recuerde la costumbre de los judíos de ese entonces de lavar los pies a sus invitados. Caminaban en el desierto con alpargatas donde se llenaban de polvo y de arena sus pies y tal vez la ardencia del sol y del caminar. No había nada más refrescante que alguien le ofrezca agua para lavar sus pies. Jesús toma la iniciativa de lavar los pies de sus discípulos y les dice, el que está bañado no necesita que le laven solamente los pies. Es decir, cuando usted ya ha venido a Cristo y ha sido bañado, lavado de su pasado, su caminar diario puede ensuciar sus pies. Usted necesita que Cristo siga limpiando su vida. Y Él dice también más adelante, en Juan 15:3, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. El Señor utiliza la palabra de Dios como esa agua que limpia al creyente. Efesios 5:26 dice que Jesús presenta a la iglesia como una novia ataviada sin mancha y sin arruga, que ha sido lavada por la palabra de Dios, que ha sido limpiada por el lavamiento del agua por la palabra. La palabra de Dios tiene esa función, es como el agua que lava nuestros pies. La sangre de Jesucristo limpia nuestro pasado, toma nuestro calzado con todo ese pasado y lo limpia y lo borra. Y una vez que usted tiene a Cristo y su pasado ha sido borrado, ahora cada día usted necesita limpiar sus pies, es decir, su caminar en este mundo con la palabra de Dios. El Señor le ha puesto esa palabra para limpiar su vida. Apocalipsis 1:5 dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Si usted aún lleva un calzado que habla de todo su pasado, si usted lleva sobre usted todo su pasado, todos esos pecados que usted ha cometido, tal vez fue infiel a su esposa o a su esposo, tal vez utilizó drogas, fue alcohólico, maltrató a su esposa, a sus hijos, robó a alguien por ahí, llevó una vida perdida, tal vez hasta derramó sangre. Para Jesús, el resentimiento equivale al homicidio. El rencor equivale al homicidio. ¿Cuánta sangre habremos derramado al resentirnos contra una persona? Y toda esa evidencia, todo ese pasado está sobre nosotros como una gran carga, como un gran peso. Mas cuando usted viene a Cristo, Él toma esas cargas y usted es libre. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Si usted quiere sacarse de sobre usted ese peso de su pasado, de todos sus pecados, de esa deshonra que tal vez ha vivido,
Venga a Jesucristo, que en Él encontrará ese descanso, esa paz. No habrá más culpabilidad. Él pagó por su culpa. Él pagó el precio de su redención, de su rescate, de su perdón. Y aunque Satanás ataque con el remordimiento, con la culpabilidad, recuerde que usted es libre por la sangre de Jesucristo. Venga a Jesucristo y sea perdonado. Usted recibirá un calzado nuevo de santidad y justicia. Usted podrá acercarse a Dios ahora que sus pies han sido lavados por la palabra de Dios. Es mi oración que usted venga a Jesucristo para que pueda llegar a Dios. Él es el único camino, la verdad y la vida. No siga más con ese calzado de pecado, de culpabilidad. Deje que Cristo lave sus pies y le ponga ese calzado nuevo del apresto del Evangelio. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en nuestra próxima edición. Un abrazo a todos. Bendiciones.